Televidente, feliz noche y bienvenido en nuestro programa Boa Noite Corsao. Un placer inmenso para nosotros abrir nuestro programa a ver con cosas interesantes, manera siempre, pero cosas que están nos contento. Un día emotivo, que nos está más feliz a ver como miembro de la comunidad aquí. Está la designación de nuestro primer Big Leaguer, nos Hensley Bam Bam Mullins, como miembro del team de coaching de New York Yankees. Manera nostra está team caminda Bam Bam a iniciar su carrera en Liga Grande y él va a back después de una carrera brillante en equipo de New York. Él ha militado en alguna otra organización y más recientemente estaba junto con Mets, caminda también a cumplir una misión como coach de bateo, de área de coaching, como coach de bateo, y después estaba de manera más explícanos de un programa anterior como un style de coach asistente de manager, también tiene una función sumamente importante y sumamente exigente. Casualmente nos conversaba con Hensley Mullins algún día pasado con motivo de apertura de su centro de bateo. Caminda no solamente él a incursionar su mes como empresario, pero a trove cumpliendo su sueño de una oportunidad en generación nueva para practicar y para elevar sus cifras y mantener un estado de condición físico y de juega sumamente alto, basar arriba un training, dirigir. Él a inaugurar allá en Sanville su cancha, su parque, Bam Bam, caminda, nos a conversar con él y nos atrece algún detalle importante. Pero la cosa más importante, ta que vida te viaja, ta duna cierto cambio pasó, día que nos a conversar con Bam Bam, y ese está algo reciente, notaba ta premirar un regreso a lo menos así pronto den el béisbol profesional. Ese a lo menos está lo que él indica nos, prácticamente nos avisa que Bam Bam a colocar el guante. Pero casualmente nos abre el programa visando que un viaje beisbolista entero en vida beisbolista. Y ese es lo que ha quedado demostrado. Después que nos haya en noticia, ya viernes, si van a pasar, ahora que nos atende que Bam Bam está regresar a Liga Grande y viaja aquí, en el mismo equipo caminda él a comenzar. Para nos dar un homenaje a nuestro amigo Hensley Mullins y para nos celebrar con él, nos está reproducir parte de entrevista que nos ha realizado recientemente con Hensley Mullins. No está directamente fuera de Sanville y del interior de Sanville tiene un lugar nuevo, un lugar cual nos está en contacto con el acabamento de año pasado, caminda con el abre y nos queda con el compromiso de así na año abre nos viene así un visita que nuestro amigo Hensley Mullins, nuestro amigo Bam Bam, nos está en Bam Bam Tech Sport Center Bam Bam, ¿está correcto? Zone. Qual vai? Bom, danke mais para estar conosco. Prazer de estar no programa de novo. E, bom, está indo bom. Nós abrimos o lugar mais ou menos 3 semanas passadas. E agora que soft opening, para sombra, mas não é assim, trabalho tomando lugar ainda. Nós temos alguma tecnologia que não é ainda tampouco nós estamos guardando dentro de que está bem para nós por hora. Provavelmente assim, grand opening pronto. Okay. Hensley, agora que você agora com nosso papo com uma pessoa de trajetória de Hensley Mullins, nós temos mais tópicos de punta, pero nós sabemos papo de lugar aqui. E me está suponer que a maioria de perguntas que quizás a geração mais nova de amante de beisebol de nós do Corsao portada en juventud,
tem gente que não conhece o detalhe, não tem gente que conhece a carreira de Hensley, pero tem gente que não conhece o detalhe, pero esta pergunta não quizás se la contesta miles e miles e miles de viajes, não somente na Corsao. Então pensei, nós que diz passa arriba algum aspecto, prometo nos 30, de tema de lugar maravilhoso que tem aqui na Hensley, hoje em dia nós estamos papeando com empresário, entrepreneur, maneira que queremos visa, esta onde modalidade que ultimamente nos está explotando bastante no sentido de inversão, como entrepreneur, como pessoa que está purba com negócio que tem seu risco, e nós estamos contentos de mirar que tem gente que, aonde em pandemia, aonde tem risco, que invertir montante de 100 para criar uma empresa chiquito ou grande, que está produzir jus, ou que está instalar lugar maneira aqui, tem risco. Pero, prometo nos 30 tem que ser, conta para com o beisebol, que men não bisa via beisbolista, inteiro vida beisbolista, pero sei que men que agora tem responsabilidade aqui, patch oficial de time aqui da colocar banda. Bom, vou ver assim, mas tu me retiro. Ano passado, depois que eu vai com o New York Mets, me te querer para motivo não mais personal, me te querer com outro, me te querer eu cambiar com a coaching, mas mira o analítico tu vai usar, então coaches estão no tawardo mira a maneira antes, mas tu gosta passar de cifras, não? Kuta ok, eu vou cambiar, não sei cambia. Se você dispensa na câmbio para 180 graus para algo que você está acostumado a fazer e também para algo que você não está querendo totalmente, agora você tem que fazer. De meu caso, eu quero mais 35 anos para largo, mas se tu gosta de beisebol, menos manejar de grande. Eu quero Step que você quer chegar na GM, isso não é possível, só vai apontar diferente viagens. Sim, claro, quem não, pero seja bem, se não tem mais, não há nenhuma chamada, nem há passado nenhum time para joinar, na entrevista em inglês, the writing is on the wall, está claro que direção também outro rumbo, que o coach é mais young, mais mulher. Nada contra ele mulher, mas se não é bem não, de querer seguro, ora nós 5 anos atrás, salário não começa a drasticamente para coaching, então ora a tu me deixou, vai 35 anos, meu não está crescendo, minha mama está virando grande, Deus, mas decidi de vir aqui não sempre vai invertir em curso, sempre vai invertir em desenvolvimento de nós muito nos últimos 35 anos, como hasta como um adulto. Especialmente último 18 anos como coach, haciendo baseball week, haciendo clínica na Roncorsau, Aruba, Bonaire, Martin. El desarrollo siempre está de mí, pero ahora que nós tengo level up, nós tengo bem no seguinte passo com a tecnologia. Não usando no mundo, especialmente de nos deporte na América, ou nós muito têm a aspiração de vir a profissional of by school e estudar na América. Dus não me ser começar a compreender que é o usamento de tecnologia e coleção de data. Nós não coletamos data em caso nenhum deporte na Kosovo. Meu amigo Cayman Douglas está bezig agora aqui com atletic seria uma forma de fazer acaba. Não sabe preciso qual outro deporte não está sendo também que é tennis, também está sendo tiki. Portar andamento também, pero a maioria dos deportes não está sendo. Então, agora aqui, me está sendo com uma comissão com beisebol, nós temos machine de pitchamento acaba com o rapsodo, nós temos semana acaba aqui dentro, é muito de mentira, tanto softball como beisebol, para midi, quando a bola está spin, quando dura na tira, que move o chão a bola tem. É coisa assim, então, agora nós estamos começando a coletar data, nós temos tiki fallo com ele no começo, pero aí era nossa papi com a companhia de novo, então não ajustar o que nós está fazendo bem, então agora que nós estamos mais agressivo para ele na ambiente começa a trazer database, nós temos screen na muralha na leaderboard, então nós vai de leaderboard, nós vamos comparar na mesa com muito na Nicorsol e também muito na categoria de idade da América. Great.
Passer capítulo di recorrido di Hensley in Liga Grande, mi che hace una pregunta que tengo que ver con la juventud. Hoy en día, tengo que mayor, nós conversamos em Biaco Maior, com Talaga e Muchanang, vai participar em diferentes juegos, nós temos jovens a mês que participar em juegos. E me vai back den tempo amigo de mim não na Corsau que estava ora com lá em seu promeio estava da visa de maneira juega pero estava da visa e muito que na vai escola na vai universidade mi mestre vai ensinar conta na 10 milhões então uma bala esse estava assim esse estava sua maneira de estava su juega que estava visa de suyo hopi gente hoje em dia e se nós também mira tem a rede social tá pensei me que consultar com Hensley para sobre Corsau a começar vira foi bastante tempo não coisa agora aqui ponto de atenção internacional para o que se trata beisebol tendendo e comentário na gente na Liga Grande que estava até algum tempo passado sempre vai para com Hensley também bem aqui quizás essa aqui por um semilleiro então pensei me tabisa essa aqui me que me no lugar que ainda não está pero pensei me que bisa que hoje em dia me talesa hopi ribarreta social não necessariamente na Corsau pero hopi gente da papia de beisebol solamente ribe milhão para quanto não afirmei na que idade quanto bagana quanto milhão tal gente acumular então não se perde foi vista e trayectoria, e recorrido, que la hace, sus cifras, ¿no? Solamente es cifra ¿no? económico, hopi gente, y muy especialmente, es ¿no? que guía publicación en ribarrera social, que tiene a ver con béisbol. Entonces, se pone que mayoría de jóvenes que tal ese cosa, y también riba solamente el millón de cosas. Entonces, a mí tengo que ver que si tiene gente que a mí nunca mira una actitud portar financieramente su carrera, su trabajo, su disciplina foral a donarle hobby buen beneficio. Pero es parte que nos tiene que guiarnos mucho arriba es parte de disciplina, de dedicación. Hensley, el lugar como tiene aquí nada. Kiko por aportar a nuestra juventud más allá de un rato de diversión, de bam un rato, van a tirar un par de balas. Sim, bom, houve uma pergunta, me querer uma inovação para nosso país seguro, nunca não tem algo assim aqui na Corsau. Quizás muitos não a Biden exterior viral da América por participar em algo assim aqui, pero é valor agregado que é por tempo para não estar com não mencionar agora não para o leaderboard, agora que me tem mais ou menos contato com 20 escolas da América acaba com que para mim começar a dar dados não acaba com não taando de nós muito não dois me quer não mês por medida mês obviamente quer botar caminho para pero não tem não a volta massa leu a volta massa bom está bom para começar a medir passar preciso onde botar parar minha hora botar papo que passamos a toda organização profissional vira ser hora que toda escola como high school e college vira minhas coisas América. Agora que me tem sobrinho que tem 4 anos na América, ele vai high school, os últimos 2 anos, fez 17 anos, agora que tem 2 anos na college, e eu também sabe, tudo o que está com a moderamente data, com tecnologia, tanto usa máquina, nós também tem que ter, tanto episódio para bater e picha, e como head tracks para bater, para calcular com duro, com o dar bala, com ângulo. Então, esse é valor agregado e facilidade aqui do Nabo como gente que tem aspiração, seja para vir profissional ou para a escola na América. Eu quero o último par de dias na Voral, ou conosco, por assim, entramos no grupo. Eu vou ter que individual, nós temos 2 cases, é só vai ter case para eu, e nós temos a área da guarda de distância social e também nossa seguidora é regra do governo. Então, se está algo também que você tem na conta na dia, agora bem aqui dentro, nós temos time slot, nós temos reservado hora para o bini. Office bem mais reservado, temos que ter na conta que portanto um parente para mim como que tem hora, para ter bem back. Então, se não tem custo, como me quer que da bom para informar o povo, informar maior, informar muito da mesa que tem
prazer de bem aqui dentro e bem bate, se é para algo sério ou algo de prazer. Nós tem vários gente que vem aqui dentro também que nunca não bate. Basta turista também aqui dentro. É molta a três basta gente para nós que do salo não há bem aqui dentro, assim não toca beisebol ou softball, não compreende? Então esse é também um parte grande para o de facilidade que é algo turístico também. Então que você é algo social, é algo que te dá algo diferente para si. Hensley é uma pessoa que é mais acessível e cada viaje que nós temos de sua presença para uma entrevista é sempre está disponível, basta que o tempo está permitir, basta que tenha conversado, pero com o bem é uma gente mais ocupada, então me que aproveitar a oportunidade de combinar entrevista de dois tandas. Aqui rato você vai ser conhecer um tique com instalação, para você mira realmente Kiko tour team, pero a mim te quer que mais que mira a instalação, está compreender um tique que mais melhor que está sucedendo no mundo maravilhoso de Bambang aqui dentro. Bambang, prometo não siga que é lugar. Mas um comentário agora que no tempo que estava tendo presença de par de coach de Majors League Baseball que também estava parte de programa e tem gente que me tem oportunidade de conversar tanto de dirigente como de coach no mês me acorda entre outros nosso amigo Cristóbal Colón tem bom quizá para seu nome me acorda seu nome porque está fácil para acordar é outro não me acorda o nome pero o único problema que o Cristóbal Colón tem data de Magallanes, lamentavelmente, não se pode assim nada, mas já, ele é uma América na diferente equipo também. Pero Hensley, lo que tem coisa que não avisame que o Judy Corsau tem dentro sua formação étnico ou está em aspecto genético. Não avisame que na América não mira e eu não digo só como uma pessoa que tem uma capacidade físico mental para rendir mais rápido riba o terreno de beisebol, pero que eu não digo só particularmente tem coisas em sua sangue, em sua corpo, em sua mente e que solamente o que não tem mestre acelerar um pouco mais o processo disciplinário de treino, que eu penso que era treino usar na sua comodidade e não na esforço que quizás outra gente tinha costume que amanhã trove trempar assim, pero nós muitos não quizás não tem a disciplina de um processo de training assim apertar para sonar bem dias para par de dia, então não me será aproveitar de tempo. Que vou contar nós de pide? Bom, é claro, ainda quero nós abrir o pilar para programa de Major League Baseball na Corsau, que é um programa elite. Nós assim, por um instante, tryout, digo mais ou menos 50, 60 muitos, na quis entre bom, é para na quis 34 de meu prospecto na Corsau, na treina tudem programa que também de Jaluna, já são de BR, de 4 horas para 7 horas da noite. Então, os caras treina dura 3 horas, dura para Cristóbal Colón, Rutzel, para outro coach venezuelano e também mexicano, que tem dominicano. Turco experiência de liga grande, para ajudar-nos muito a elevar o nível. E também, o programa de botar uma plataforma com mais gente está vista não somente Major League Baseball, mas também outra escola e também outra relação profissional. Então, o programa é sumamente interessante e o que pode vista de nós habilidade para a nossa habilidade para ter êxito, me quero seguro. Turente busca uma assada de Kiko. A mim também sempre de água. Nós também é incompreendível com o país de 150 mil habitantes tem hora que tem 6 adolescente grande, per capita é o número 1 no mundo. E também nossa produção 16 overall for de amanhã 33 anos passar. Então, me quero seguro nós temos talento físico, nós somos forte, nós somos grande, nós somos tem braça, bom braça, nós corre duro,
Hasta ahora nós não tem corpulento maneira Ozzy Albies ou Anderson Simmons, nós tem habilidade se por filha bom, tira bom e assim tudo, etc. Assim. Então quero seguro, pensei a organização em Major League Baseball da queda interessada em lo que nós por oferecer. Pero facilidade aqui seguro necessário para por rafinar o talento em que mais lia para sombrear uma pessoa de 16 com a IEGA, pero também tem mais com 200 com a IEGA, com nós precisamos ter conta com a fracassada também. Então, mas ser com a porcentagem de 200 de vir mais chiquito, isso de 16 de vir mais grande. É algo que nós temos que a mim sinto que o Corsau a perde hope oportunidade riba diferente terreno. A mim não tá bisa que por motivo, a mí te dice tipo gente cabezura que no está mira, no te atiende lo que quizás especialista en anda papia, y no está papiando necesariamente arriba de terreno de béisbol ni de deporte. De diferente terreno no se pierde oportunidad de oro, gispa no hasi e trabajo de van aprovechar y van entender es nan cusa. Anto, en el caso aquí, nós tem empresário na maneira mais vista no início, maneira Hensley, maneira diferente, outra pessoa, maneira turnos beisbolistas, não cada viaco tem oportunidade, nanta duna algo de seu conhecimento como aporte para a comunidade e me está seguro que através de programa bom estruturado, bom organizado, não está disposto para ajuda para su tour tabata mucha e nan tour ta cima nos mucha nan. Então nós tem talento mais grande de nós mucha nan, maneira Hensley acaba de corroborar, gente de Major League avisa que nan a constatar capacidade extraordinária de ayunan de terra que não mesmo não sabe onde está sali, pero que está sina, sendo que tem dominicano, nan puertorriqueño, nan venezolano, americano, que inteiro vida largo estava llena, lista nan de ture team nan de béisbol de liga grande, pero ayunan de Corsau tem coisa especial que não sabe que está, pero nan tinesi e tá pensei nan tem interesse para nós como país, e nan me que mira pueblo, gobierno, sector privado, nós todos juntos, mester uni e busca uma maneira para nos aproveitar a oportunidade de ouro e que sirve como projeção de nossa imagem turística, nossa projeção como país, economia e muito elementalmente o bem-estar de nós muitos anos. Nós vamos cumprir com algum anúncio de esse assim nosso programa possível e agora que nós vem back, nós vai será conhecido um pouco mais de cerca o processo que está viva aqui dentro. Den Bambam na Sambil e seu centro de bateo para nós em maneira como nós por participar, como nos ajudam por participar, para ser uma experiência sumamente agradável. Na Colectra, nós tomamos tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente a telefone 0800-035 de dia luna para viernes for de setor de mente até o setor de noite para turno serviço não off para transita. Se você transita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim. A Colectra su centro de cliente horta clapa servibo na momento que está comini a bo. Bueno, ese estaba Bam Bam, con su historia, con su sueño hecho realidad, su parque, Camina Unitur está cordialmente invitado para así uso de facilidad aquí, cual está uno que por servir debidamente para un training
dirigir, pero también para bajar estrés un tiki, para pasar preda en familia, es un lugar sumamente agradable. Well, con el reportaje aquí nos está cumpliendo algún mensaje y nos está bien back con otra nota sumamente importante. Recientemente nos está teniendo una entrevista más interesante con el embajador Pablo Antonio Rebolledo Schloss. Embajador Rebolledo está cónsul nuevo de Colombia aquí en Corchao. Para motivo de su designación, para su instalación oficial como representante consular de Colombia en Corchao, nos cuenta con visita también de embajador de Colombia en Den Haag y también de embajador de Holanda en Colombia, embajador Ernst Normand. Nos conversar con él y nos estaba aquí ratico un reportaje sumamente interesante. Jason Sabek. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais da comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até com setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente está claro para servir na momento que está comendo a bo. Tempo nan a cambia y junto con nan nos costumbres y tradiciones. Agencia Funeraria El Señorial te pone a tu disposición de manera más safe y confortable para despedir o difunto en compañía de voser nan querí, amigo nan y conocido. Nos drive-thru te permite una visita oportuna para condoler a familia, guardando distancia social de acuerdo con la norma de COVID-19. Sin baja fui bo auto, botaduna e último yo y familia te apreciaba visita de condolencia de tour comodidad y seguridad. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo, seguridad y respeto. Televidente, nós está back com mais de nosso programa Boa Noite Corchao. Nós vai continuar aqui com uma entrevista sumamente interessante com o embaixador Fernando Antonio Grillo Rubiano e também com o embaixador de Holanda na Colômbia, que ainda nos a conversar com ele durante a cerimônia de instalação de embaixador Pablo Antonio Rebolledo como cónsul de Colombia aquí en Corchao recientemente. Nos arriba una conversación con él y aquí ratico nos va compartir con vosotros una conversación interesante aquí. Pero que sei, nos que acordamos que nos llegan a vosotros en la Agencia Funeraria El Señorial, una organización con más de 37 años de servicio de nuestra comunidad, donando servicio arriba un terreno sumamente delicado. El terreno que el servicio funerario está algo que está requerido no solamente de sabiduría, conocimiento, pero también de machajopi ética. Y ética no está englobada en la palabra respeto. Tapecei nos eslogan,
profesionalismo y respeto. Respeto para que el difunto su memoria, respeto para que familia, respeto para que visitante y respeto para que reglamentación. Entonces, nos instalamos drive-thru para así despedir de ser querido de una manera digna, de una manera confortable, pero también dando cumplimiento a la regulación oficial en conexión con COVID-19. Toma contacto con nosotros, Agencia Funeraria del Señorial, para así preparamos cosas a tiempo, no guarda. Algo sucede de una manera imprevisto y tomamos sin ninguna preparación. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo y respeto. La nombre también de LabDeMed, Laboratorio de Médicos. LabDeMed a flexibilizar su manera de dar un servicio, cumpliendo siempre con tu norma y cumpliendo siempre con su compromiso con la palabra confiabilidad. Pasó cadena de cuidado, no solamente para el test de COVID-19, pero cadena de cuidado, mayoría de viajes, el proceso está comenzando en el laboratorio. Camina el doctor y el paciente está recibiendo información de qué situación está. Está pensando vamos a recibir resultados confiables y un cosa más importante hoy en día de tiempo corto, de tiempo récord. Está pensando nos a dinamizar los servicios y también nos a cumplir con la tarea de llevar un laboratorio de embocas. Así pues, si vos no puedes llegar cerca nos está llega cerca vos, además para tu test que tiene que ver con COVID-19. LabDeMed, Laboratorio de Médicos. Y la nombre de Bombini Supermarket, un lugar ideal para así compras en el mejor ambiente, un ambiente dushi, un ambiente de casa, requinan full de tu producto, hubo partir de ser pan caliente tu hora, pues nos panadería está amplio y buen surtí, además de nos departamento de fruta y verdura fresco, un carnicería lleno de cosas dushi y además es cosa más importante en la bombinita su servicio y nos se pone énfasis para cuando servir manera meseta. Para sobra, bombinita bocas. Bueno, y nos continúa con más de nos programación. Nos pasa directamente para sede de Consulado de Colombia. Aquí en el Corsao camíndanos a realizar un reportaje sumamente interesante. Ya nos a comenzar a ver nos programa indicando que nos lo vini Consulado de Colombia aquí en el Corsao camíndanos a compartir un ambiente más secreto, tiene entregamiento de algún certificado, una cantidad de cosas. Semana pasada nos tiene una entrevista más interesante con el cónsul nuevo aquí en Corsao también, cónsul de Colombia, embajador Rebolledo, y ahora aquí nos está junto con el embajador Grillo, que está representa a Colombia en el reino de los Países Bajos, para nos visa, en español con el título está, o normalmente nos está referindo a Holanda, de un buen papiamento, pero el reino de los Países Bajos. Embajador, muy buenas tardes, un placer muy grande de tenerlo con nosotros, no solamente en el programa, pero en esta visita con una agenda un poquito apretada, en compañía del ciudadano embajador también del reino de los Países Bajos en Colombia. ¿Qué nos puede decir de esta visita? ¿Cuál es el motivo y cómo se siente? Bueno, pues para mí es un gusto estar en el Reino de los Países Bajos, estar en Curazao. El presidente de la República visitó el Reino de los Países Bajos la semana pasada. El viceministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos visitó Colombia y ahora estoy en compañía del embajador Norman, el embajador del Reino en Colombia, consolidando la relación entre los dos países. El presidente de la República le manifestó al primer ministro Mark Rutte la importancia que tienen las islas del Reino para Colombia, la cercanía que hay en materia comercial, en materia de cooperación policial, en materia cultural, de mucho tiempo atrás. A los colombianos nos encantan las islas, nos encanta Curazao. Yo había venido a Aruba hace 25 años o algo de ese estilo, no conocía Curazao y tuvimos una agenda absolutamente rica. Hablamos de flores, hablamos de frutas, hablamos de
el gusto y la calidad que aprecian los ciudadanos de Curazao en la medicina colombiana. Hablamos de muchos temas, es una relación absolutamente sólida. Tuvimos una reunión con el primer ministro, con la ministra de Trabajo, con el ministro de Educación, con varios funcionarios, y quedaron tareas concretas para consolidar la relación. Es atípico que dos embajadores, el embajador del Reino de los Países Bajos y el embajador de Colombia en La Haya, vengan, además tener al embajador en el consulado entregando los diplomas del curso de español para extranjeros con servidores públicos de Curazao, de la policía, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es una relación absolutamente rica y real. Ya. En la conversación que tuvimos con el cónsul, con el embajador Rebolledo, tocamos un poco el punto cultural, sobre todo. Hablamos de muchísimas cosas, también de la parte comercial y obviamente la parte turística. Casualmente nosotros estamos conversando en este momento en territorio de los Países Bajos, mientras que en territorio colombiano se encuentra una delegación de Curazao en la reunión de ANATO, en la convención de ANATO, justamente analizando todas las opciones que el turismo ofrece. Dada la presencia de un representante directo del gobierno de Colombia y refrendado por un representante del gobierno de los Países Bajos, ¿cómo podemos ver a futuro que todos esos planes que a lo largo de tantísimos años se han hecho, muchos se han cristalizado, otros no, pero visto ese interés de cristalizar todas estas ponencias que usted acaba de hacer, cómo podemos ver a futuro que se lleven a cabo de verdad, sobre todo este tipo de intercambios a nivel cultural y a nivel comercial, que es sumamente importante? Pues mire, es una agenda absolutamente clara y un compromiso del presidente de la República con los Países Bajos de ejercer cooperación con las islas. Firmamos un memorando de entendimiento donde cada 2 años nos vamos a reunir en Bogotá, en La Haya y por supuesto en las islas para hablar en un esquema trilateral de los temas que nos importan a los dos países y por supuesto a Aruba, a Curazao. En materia comercial, oportunidades gigantescas. Por ejemplo, la llegada a futuro de la carne colombiana a Curazao de una manera directa. Entendemos que eso ya está aprobado y estaría listo para que eso ocurra en los próximos meses. Un primer punto. Segundo, empresas colombianas que vienen a Curazao de una manera directa. Claramente sabemos que hay contenedores directos que salen del puerto de Barranquilla a Curazao. Además, por ejemplo, de carga en materia de flores, llegan flores colombianas, lo hablé con la señora gobernadora de Curazao, y muchos productos, ¿sí? También intercambios de universidades, de estudiantes colombianos que vienen acá, y por supuesto algo que nos señalaron las autoridades de Curazao, y es la posibilidad que médicos especialistas colombianos vengan a trabajar a Curazao. Eso es una cosa concreta, hay un aprecio por la medicina colombiana, muchos han ido a hacerse operaciones especializadas en Colombia, cirugías, y por qué no, muchos médicos colombianos quisieran venir acá. Hablé eso con el primer ministro, con la ministra de Trabajo, y también, por ejemplo, hablamos con el ministro de Educación y Deporte sobre la posibilidad de utilizar el centro de alto rendimiento que hay en Bogotá para deportistas en altura, que puede ser utilizado por deportistas de Curazao. Así es que la relación es amplia, la relación es concreta, y yo creo que es un momento de excelente relación con el Reino de los Países Bajos y por supuesto con las islas. También tenemos un tema que es sensible, y es la apertura de lo que significó la apertura de Colombia a los migrantes venezolanos, donde les damos un estatuto de protección temporal a 10 años, naturalmente cumpliendo unos requisitos, donde por supuesto los Países Bajos nos han apoyado en esa materia. Así es de que son muchos temas, como señalaba el primer ministro, a esto hay que hacerle seguimiento. Es un encargo del presidente de la República y de la señora vicepresidenta y canciller de la República que fortalezcamos la relación, y para eso tenemos aquí al cónsul Pablo Rebolledo, cuyo padre
había sido cónsul. Hay una historia muy especial ahí, él lo contaba con orgullo, lo decía también su señora, y es un orgullo, digamos, estar aquí en una reunión diferente, innovadora. Tenemos al embajador de los Países Bajos, Ernst Norman, en esta casa consular para hablarle a los habitantes de Curazao. Qué bueno, qué bueno. Señor embajador, no me queda más que agradecerle pues el esfuerzo de haber venido con esta misión a nombre del pueblo de Curazao. Me tomo esa libertad de darle las gracias a usted y a toda la delegación y por supuesto al embajador Rebolledo por ese esfuerzo de afianzar aún más esta relación que data de mucho tiempo y que esta casa, que ha sido la casa de los curazoleños también por muchísimo tiempo en las diferentes locaciones donde se ha encontrado ubicada a lo largo de esta historia, siga abierta para esta interconexión entre curazoleños, colombianos y todos los ciudadanos que habitamos en esta isla multicultural y cada uno de nosotros a su manera dar el aporte y cada uno de nosotros poder disfrutar de la ayuda que comúnmente podemos brindarnos mutuamente. Un placer y muchísimas gracias por sus palabras. Feliz regreso. Muchas gracias. Salgo de aquí para Ámsterdam el día de mañana y ahí quedan las tareas y estamos firmes con Curazao. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, ese estaba embajador Grillo, que está embajador de Países Bajos allá en Holanda y nos por mira que tiene una caminda, una cantidad de cosas interesantes. Manera nos a conversar con el embajador Rebolledo Simón Pasá, no solamente planan concreto, pero manera, el embajador acaba de mencionar cosas que lo guardo y lo va a tener un follow-up para cristalizar toda propuesta aquí. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para viernes for de setor de mente até o setor de noite para turno serviço não off patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente está claro para servir na momento que está comendo a bo. Sharon, nos un viaje más directamente por el consulado de Colombia, aquí en Curazao. Nos está junto con el embajador Ernst Norman, está embajador de Países Bajos, manera nuestra visa aquí en español, na Bogotá, Colombia, y nos va a conversar. Me va a switch para español, para nos hacer un combinación aquí, para así por comprender un tique más mejor el resultado y la visita del embajador Norman. Embajador, muchísimas gracias por su visita, gracias por compartir con nosotros estos minutos en nuestro programa. Cuéntenos un poquito la meta de su visita, cuál ha sido el objetivo de su presencia acá en la isla. Heel veel dank voor de gelegenheid om wat te antwoorden op uw vragen. En ik zal het inderdaad in Nederlands doen, want ik voel me thuis in Curaçao. Waar toch ook veel, de meesten ook Nederlands spreken en verstaan. Het is een uniek bezoek samen met mijn collega ambassadeur Grillo. Mijn collega in Den Haag, om samen hier op bezoek te zijn. Het is denk ik de eerste keer dat we zo'n bezoek afleggen. En het laat zien hoe sterk de samenwerking is tussen Colombia en het Koninkrijk der Nederlanden. Ik heb hem ook keer op keer verteld hoe belangrijk de relatie is voor Curaçao en Aruba met Colombia en vice versa. Er zijn echt heel veel terreinen waarop we samenwerken. Er is bijvoorbeeld ook een Holland House in Bogotá. De naam is Holland House, maar er zijn heel veel leden, bedrijven, lid van Curaçao en Aruba en Bonaire. En we zijn hier om samen met de regering te bespreken op welke terreinen we verder kunnen samenwerken, we de samenwerking kunnen verdiepen. Ambassadeur Grillo heeft al uitgelegd welke terreinen dat zijn. Gezondheidszorg, onderwijs, migratie is een belangrijk thema. En natuurlijk van waar bedrijven op Curaçao verder zaken kunnen doen met Colombiaanse bedrijven. Ya. Mirando que tuvieron reuniones con las autoridades locales, tanto a nivel de gobierno, el primer ministro, la ciudadana gobernadora, ¿cuán
pronto podemos comenzar a ver las frutas de estas propuestas que se han hecho? Nou, ik denk dat het is een voortgaand proces. Er zijn al heel veel vruchten te zien van de samenwerking. We zijn nu speciaal aan het kijken van wat er mogelijk is op het export bijvoorbeeld van vlees. Voedsel is een belangrijk thema momenteel op Curaçao en Aruba. Voedsel is erg duur. Dat is natuurlijk duur door het transport, maar ook duur door het feit dat Venezuela zijn grens heeft gesloten. En we kijken nu actief hoe we kunnen zorgen dat het makkelijker wordt voor exporteurs van groente en fruit en vlees in Colombia om te exporteren naar Aruba en Curaçao. Tegelijkertijd zien we ook al hele concrete resultaten tijdens de pandemie, dat patiënten van Curaçao en Aruba naar Colombia konden gaan. Colombia was de grens dicht, maar wij hebben voortdurend gesproken met de autoriteit van laat alsjeblieft die patiënten binnen. En dat heeft Colombia uiteindelijk ook gedaan. En dat is echt een enorme belangrijke hulp geweest, want hier waren de intensive care units vol, hadden geen capaciteit meer en Colombia kon nog de capaciteit bieden. En dat laat heel concreet zien dat die samenwerking ook vruchten afwerpt. Ya. Este plan obedece a algún programa que se va a mantener en el tiempo con un follow-up y quizás a medida que se vayan cristalizando etapas del proyecto agregar más objetivos? Nou, kijk, we hebben bijvoorbeeld ook gesproken hier met de ministers over het feit dat we net een MOU, een Memorandum of Understanding, hebben gesloten over circulaire economie. Dat opent weer nieuwe mogelijkheden voor bedrijven en samenwerking met de overheid, publiek-private samenwerking, om te kijken hoe we kunnen streven naar een meer circulaire, duurzame economie. Dat is belangrijk natuurlijk ook met de klimaatdoelen die we hebben. Dat is belangrijk ook voor Curaçao en Aruba. De eilanden zijn kwetsbaar. En ik denk dus dat we van elkaar kunnen leren. Curaçao heeft veel ervaringen erop gedaan. Nederland ook, maar Colombia is een leider ook op dit terrein in Latijns-Amerika. Dus we gaan ook op dat terrein verder kijken van wat we kunnen gaan bereiken op dit terrein. Maar het is een proces en we proberen steeds mogelijkheden te zoeken om kansen te bieden ook aan Curaçao, dat hij zijn economie ook verder kan diversificeren, wat natuurlijk hard nodig is om niet alleen afhankelijk te zijn van toerisme. Maar tegelijkertijd, toerisme is ook een heel belangrijk doel om dat te vergroten. Van Colombiaanse toeristen naar Curaçao. Ik was net 2 dagen terug op de ANATO-beurs in Bogota en daar was ik ook aanwezig op de stand van Aruba en Curaçao. En we hopen ook daar weer om te zorgen dat na de pandemie de toerisme weer toeneemt. En dat zeker ook toerisme uit Colombia toeneemt. Niet alleen uit Nederland, de VS, maar zeker ook de Latijns-Amerikaanse toerist moeten Curaçao en Aruba weten te vinden. En ik heb ambassadeur Grillo nu ook laten zien, en hij zal het morgen ook nog eens een keertje zien, hoeveel Curaçao te bieden heeft. Well, muchísimas gracias, señor embajador. Que termine de disfrutar su estadía en la isla. Le deseamos, ¿regresa mañana también? No, mañana pasado. Ah, ok. Bueno, todavía tiene tiempo para compartir más con nosotros en la isla. Un placer. Muchísimas gracias al embajador Norman. Shonan es aquí parte de un proyecto Cusigur a nivel de integración de nuestra región caribense está sumamente importante afianzar un tique más tanto coscu nuestra papia de nuestro programa constantemente afianzamiento de estrechamiento de lazo con nuestro país tan vecina que está de suma importancia para nos isla que está depende de mil y un factor para así por ayuda a otro en el desarrollo común. Bom, esse aqui estava nosso programa Llave, contento de poder cumprir com vocês com jornada de informação, caminho da nossa 13, recuento do programa que nós realizamos recentemente com os Big Leaguer, Hensley Bam Bam Mullins, que vai ser designado membro de crew de coaching de Yankees de New York, caminda ya ela militar para bastante tempo, acaba hobby tempo passar, pero ela vai cast back e viaja aqui com uma missão sumamente importante. También nos arriba reportaje que nos realiza por el Consulado de Colombia y aunque ya nos ha tenido una entrevista poco día pasado con el embajador Rebolledo, nos aprovechamos un viaje más de llamarle Bombinina Corsao y agradecer por la invitación a la ceremonia que toma lugar con motivo de su instalación. Un placer, Shonan, danke para vos sintonía y tenemos próximo programa para nos volver a otro y visa otro. Buenas noches, Corsao.